Se me oye. Arratsaldeon guztioi. Bueno, ya sabéis todos que venimos a ver la charla de Pedro para hablar de su libro. Yo soy Asier Benavides, el presidente de la delegación en Vizcaya del Colegio de Arquitectos, y quería agradeceros sobre todo la presencia y que hayáis acudido a este acto, ¿no? Desde que empezamos con todo el asunto del COVID, pues bueno, no hemos tenido muchas cosas positivas, que son que ahora hacemos un montón de reuniones telemáticas y nos ahorramos un montón de viajes innecesarios la mayoría de las veces. Pero también, por otra parte, lo comentamos y lo comentábamos el otro día pues con los directores de las escuelas de arquitectura, lo hemos comentado con más gente y demás. Parece que también lo que se ha complicado atraer a la gente a los eventos, ¿no? Nos hemos hecho muy cómodos y acudir a las citas presenciales parece que nos cuesta. Entonces, bueno, que hayáis venido hasta aquí y tengamos un aforo razonable, pues es de agradecer. Muchas gracias a todos. Este acto está englobado dentro de la Semana de la Arquitectura que celebramos en esta semana. Hemos tenido unos cuantos actos, os recuerdo algunos, si queréis, por si tenéis interés. Los tengo ya apuntados porque tenemos un montón. Bueno, el lunes colocamos la placa Docomomo, este ya es a toro pasado, colocamos la placa Docomomo en el edificio de los comedores de la Babcock Wilcox en Trápaga, el edificio del Líbano, un edificio muy bonito, muy interesante, y que, vamos, está en un estado que es necesario que sea reconocido y puesto en valor, porque el Ayuntamiento de Trápaga también necesitaba un empujón y un apoyo para que se reconozca y se mantenga en pie, porque ya sabéis cómo está la mayoría del resto de la fábrica. Tenemos la conferencia de hoy. El viernes también tenemos, dentro del ciclo de 12 meses, 12 arquitectas, el debate o la mesa abierta entre Anne Arce y Mayer Vélez, que es dentro del ciclo habitual que tenemos de 12 meses, 12 arquitectas. Tenemos las visitas guiadas el fin de semana también, por la zona de Abando. Tenemos la conferencia del máster de vivienda. Y bueno, tenemos un montón de exposiciones. Tenemos la de City of Bilbao de Perú Sierra, ¿no? Con las fotos que componen el libro. Tenemos los concursos, los carteles que se presentaron al concurso de la Semana de Arquitectura, los tenéis también en la zona de atrás expuestos, por si queréis echar un vistazo, que fueron muy interesantes. Y la exposición de implicadas de Elena Rodríguez, ¿no? Es una serie de imágenes sobre los ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos invitan a reflexionar sobre ellos. Y también tenemos la Ría y el Abra. Aquí justo cuando salís enfrente, son de Jorge Olaso, unos dibujos que, vamos, a mí me parecen increíbles, fascinantes. Un trazo con un rotulador en color que, vamos, son una maravilla. O sea que supongo que ya los habéis visto, pero bueno, os animo a volverlos a ver, si lo habéis hecho. Y bueno, de Pedro, ¿qué os voy a contar? Ya le conocéis, los que estamos aquí, yo creo que casi todos. Es un profesional de los que optó en su día por ser generoso y en vez de dedicarse a montar su estudio y hacer proyectos que le podían satisfacer más o menos, pues bueno, ha dedicado su carrera profesional a ayudarnos a todos los bilbaínos a crear una planificación lo mejor posible, ¿no? Yo creo que se ha conseguido bastante, ¿no? Viendo ahora en el punto en el que estamos, si lo analizamos desde hace 30 años. Y poco más que decir. Siempre se ha dedicado a... Yo creo que siempre, ¿no? Has estado primero en el gobierno vasco. Sí. Bueno, dinos tú, Pedro, si no te importa. No, bueno, hace ya bastantes años. Desde el año 86 al 88 estuve en el gobierno vasco en el tema de la vivienda pública. Pero no, prácticamente la actividad ha sido en el ayuntamiento a partir del año 88 hasta hoy en día. Casi íntegro. Y salvo una parte pequeña de actividad que tuve antes del año 2000, actividad privada, lo demás ha sido actividad municipal pura y dura. Sí, durante prácticamente 30 y tantos años. O sea que, vamos, toda una carrera. Y lo que os digo, o sea, son carreras que son pues muy generosas y muy entregadas a toda la ciudadanía y que son dignas de reconocer. Y por lo demás, poco más. Os dejo con Pedro. El libro, no sé si habéis tenido ocasión de ojearlo, de verlo. A mí me parece fascinante, tanto por la parte gráfica, que son una maravilla las fotos de Perú, tanto como por la parte escrita. Quizá sea más duro, ¿no? Para el que lo coge en la mano, las fotos evidentemente entran solas, pero la parte escrita, si la lees con un poco de detenimiento, ese análisis que va haciendo de la transformación de Bilbao y la comparación con los diferentes escenarios que hay, pues eso, en Europa, en Asia y demás, vamos, me parece que es un libro que te ha quedado redondo. Así que nada, Pedro, te dejo y enhorabuena. Muchas gracias.
buenas tardes a todos por vuestra asistencia y darle las gracias al colegio por facilitar esta presentación. La primera cuestión que me gustaría aclarar es la razón de ser de los libros, porque en realidad son 2 libros los que hemos publicado en este momento o este año, y son 2 libros que la razón fundamental está en la calidad del reportaje fotográfico que descubrí en internet de Peru Serra, que es un familiar con el que había tenido relación o con el que he tenido relación continua, pero no había llegado a conocer las obras o la fotografía que estaba haciendo del Bilbao de los últimos años. Y la verdad es que ha pasado más de una década haciendo fotografías que cuando las descubrí me resultaron de un interés excepcional, porque incluso tenían valoraciones muy positivas de gente, americanos. Tuvo sus fotografías puestas en un portal de venta de fotografía, y en estos portales pues habitualmente suele haber valoraciones de todos los que tienen ocasión de apreciarlas, ¿no? Y tenía valoraciones realmente sorprendentes. Yo le dije, me resulta impresionante que no hayas hecho algo más con el tema de las fotografías, porque creo que tienen el valor positivo de un encuadre perfectamente cogido y un colorido que no nos lo imaginábamos que podía existir en Bilbao. Es decir, los libros al final parecen un reportaje más de París que de Bilbao, ¿no? Simplemente quizá por el tema del color. Me sorprendió también mucho el hecho de que los tuviera clasificados en este formato de, digamos, libro de arquitectura y libro de la ría. Tenía todas sus fotografías, que eran del orden de 1800 fotografías, y fundamentalmente, digamos, recogiendo el Bilbao nuevo y el histórico más llamativo, el que puede llamar más la atención a los visitantes. Lo tenía recogido en el formato en dos capítulos, que son los que prácticamente se corresponden con nuestras disertaciones de tipo urbano, ¿no? Es decir, por un lado el tema de la ría, y por otro lado lo que puede ser el ensanche histórico, el casco viejo y Bilbao la Vieja. Y por tanto eran tantas, tan bien organizadas, que me pareció oportuno que fueran dos ejemplares, porque no quise quitarle fotografías que me parecía que tenían un encanto especial cada una de ellas. Vamos a ver, Bilbao ha seguido una trayectoria semejante a tantas ciudades, ¿no? Pero en general, o en particular, vamos a ver Bilbao, Barcelona y Madrid. Barcelona ha crecido los últimos años en torno a ejes urbanos. Por un lado, ha prolongado la diagonal pues del orden de 3 kilómetros, ha pasado de tener la diagonal de 7,5 kilómetros a 10 kilómetros. En la diagonal, digamos, los últimos desarrollos recogiendo espacios más auténticamente urbanos son los de la diagonal mar, que es la intersección de la diagonal desde la Plaza de las Glorias hasta el mar, hasta el Mediterráneo. Por otro lado, el desarrollo que ha tenido en el eje de la Gran Vía, que pasa exactamente lo mismo, que de una dimensión de 7,5 kilómetros pasa a tener 10 con el nuevo desarrollo que se ha llevado a cabo en Puerta Europa, que está enfrente de lo que ha sido el desarrollo de la feria de muestras de la nueva feria de muestras de Barcelona. Por tanto, el desarrollo de Barcelona se ha apoyado fundamentalmente en eje urbano, y en Madrid pasa exactamente lo mismo. Es decir, del espacio central, vamos a pasar ya del Madrid de los Austrias al ensanche, digamos, todo el desarrollo urbano de mayor rango, el más llamativo, el representativo de la ciudad, ha estado apoyado en el eje de la Castellana. Es decir, se ha pasado de los nuevos ministerios a Azca, a la Plaza de Castilla, a la central o al centro deportivo del Madrid, que ha dado lugar al distrito de las Cuatro Torres, incluso a la puerta nueva de acceso a Madrid. Y en Bilbao, sin embargo, no hemos sido capaces, o la realidad, digamos, urbana nos ha presentado una situación que no nos ha permitido, digamos, extender la Gran Vía. La Gran Vía ha quedado con la dimensión inicial de 1,5 kilómetros que tuvo en el momento de su generación o de su creación en el siglo XIX, ¿no? En realidad, el referente urbano de Bilbao es la ría, y es la ría de una manera tan excepcional. Es decir, queda tan claramente reconocido en el libro de la ría, en el libro de la Gran Vía Naturalística, el efecto que tiene el agua, que adquiere, digamos, un protagonismo que hace pasar
digamos, el artefacto urbano o, digamos, la condición urbana a un segundo nivel, al papel de actor secundario. Es decir, el papel protagonista lo tiene la ría por encima de todo. Esa es una diferencia fundamental en los crecimientos de las tres ciudades. Esto refleja, estos son los datos, vamos a ver, el libro, vamos a ver si yo mismo me aclaro cuál es el objetivo final del libro. El libro tiene, no es sencillo saber dónde va uno con las cosas, ¿no? El libro tiene por objeto tratar de comprender si es razonable el criterio que se ha tenido en la planificación de los suelos que nos quedan en el estuario dentro del término municipal de Bilbao. Porque es verdad que se presenta una condición excepcional, que es que son suelos del municipio principal, pero no tienen el nivel de accesibilidad que requieren los espacios centrales, digamos, para poder soportar desarrollos de referencia. Esta es digamos, y el procedimiento de poder dar respuesta a esa cuestión está en analizar qué es lo que pasa en los nuevos desarrollos de ciudades. Aquí tenéis Bilbao, Barcelona, Madrid, París, Londres, Tokio y Nueva York. Es decir, vienen a ser las dos ciudades más grandes españolas, dos ciudades europeas y las dos, digamos, de nivel internacional, porque tienen los centros de negocios, digamos, el centro de negocios es al final el elemento que sirve para estructurar o para generar nuevos ámbitos que permiten dar una nueva dimensión a la ciudad, ¿no? Y en este caso son Tokio y Nueva York las dos ciudades que, con independencia de todos los desarrollos asiáticos en el sudeste frente al océano el Índico, pese a que hay, digamos, los últimos años han desarrollado las torres más altas que hemos tenido en los últimos años, no en ningún caso se alcanza la dimensión que tienen en materia de oficinas los centros de Tokio y Nueva York. Y la referencia, digamos, estos números representan la proporción que tienen cada una de las ciudades. Es decir, nosotros somos prácticamente 40 veces menores que Nueva York. Es decir, el distrito de Abando Indautxu, que puede tener hectárea y media, en relación con los 60 kilómetros cuadrados de Manhattan, somos 40 veces menores. Es verdad que esa proporción no se da en todos los aspectos que puedas analizar de las dos ciudades, pero bueno, es una referencia, digamos, básica. Y lo mismo pasa con el caso de Barcelona, Madrid, París, Londres y Tokio. Y en el fondo lo que trato de conseguir o de saber, en realidad, qué somos y cómo debemos dirigir la política general del área central, desde una perspectiva puramente técnica. En el tema geométrico, las ciudades, cuando digamos, descubres en las librerías libros en relación con la geometría de la ciudad, te encuentras que hay clases, digamos, de ciudades en relación con esta materia de todo tipo, ¿no? Las radiales, reticulares, las cuadrículas, las fortalezas estrelladas, pero ninguno entra en lo que ha sido el gran cambio de la geometría del siglo XIX. El siglo XIX escapamos a través de Bernhard Riemann de la geometría puramente básica, la euclídea, y se entra en una geometría más compleja, que es la geometría que empieza analizando los espacios curvos y termina analizando las variedades matemáticas con, digamos, fórmulas para medir la distancia en ese tipo de espacios, ¿no? Y en el fondo, Manhattan, Barcelona y Bilbao, la distancia entre dos puntos en los propios trazados urbanos no es única. Hay diferentes distancias medidas al final como la suma de los catetos de los ejes de abscisas, ¿no? No se produce, el teorema de Pitágoras no se produce en una ciudad. Y ahí empecé a darme cuenta que si en realidad un universo en el que la velocidad de la luz es constante con independencia de la velocidad a la que se mueva el observador puntual, en un universo que presenta esa complejidad, se ha sido capaz de dar una formulación geométrica mínimamente explicativa de cuál es la complejidad o cuál es la realidad característica más íntima de ese universo,
¿cómo no vamos a ser capaces de, en un entorno que tiene su complejidad? Porque efectivamente lo urbano, el área metropolitana o la región urbana tienen un régimen de funcionamiento y una complicación que exige de un formato geométrico o de una urbanimetría que exige un mínimo desarrollo. Entonces, en el fondo, digamos, el problema que he tenido sistemáticamente en la cabeza ha sido tratar de descubrir, tratar de desarrollar lo que podríamos llamar la urbanimetría de las áreas urbanas o de las regiones urbanas, ¿no? Porque, en el fondo, desde una perspectiva peatonal, el radio de acción que se tiene... Necesitas, no soy bien. Bueno, pues está sin poner. ¿Ahora está funcionando? Sí. No, estaba pensando que digamos, en la ciudad medieval el radio de acción que hace que se considere el espacio urbano es el 1,5 kilómetros que uno pueda andar razonablemente en ese ámbito, ¿no? Eso da lugar a que la superficie de la ciudad pueda alcanzar, pues como mucho, los 7 kilómetros. En el ámbito, digamos, el siguiente ámbito llega cuando aparece el vehículo que permite funcionar de manera rodada y empieza a ser alcanzable el ámbito de los 7 o 10 kilómetros, con lo cual las superficies van incrementando considerablemente, ¿no? Bueno, en esa medida hoy, en realidad, el metro nos permite, digamos, tráficos de radio del orden de 15 kilómetros, lo cual significa extensiones urbanas pues del orden de 700 kilómetros cuadrados. Esto me llevó hace como 10 años, publicamos este libro de espacios curvos metropolitanos, que lo que hacía era un análisis en este sentido y avanzaba un poco en el criterio de establecer un procedimiento sobre cómo medir las ciudades, de manera de que pudiéramos conocer de una manera más precisa cuál es la vocación, digamos, urbanística de cada punto del área metropolitana o de la región urbana. Porque en el fondo, Bilbao, las áreas de nuevo desarrollo de Bilbao, si descontamos la estación de Abando, pasamos a Olabeaga, a Zorrozaurre o Punta de Zorroza, incluso el Orrieta, son unos ámbitos en los que el plan nuevo, yo con tantos años trabajando en temas de planeamiento he perdido el respeto, porque entre un plan nuevo y el siguiente lo único que hay son modificaciones del planeamiento, ¿no? O sea, que tampoco es un momento estratégico, es decir, todo es modificable, ¿no? Pero el plan nuevo ha sido, yo creo, cauteloso, muy preciso, muy de consenso, en el sentido de que ha articulado un sistema de desarrollo fundamentalmente apoyado en una intensidad global, que es, digamos, el parámetro básico, elemental, digamos, de las operaciones urbanísticas, es la red de sistemas generales y las intensidades, digamos, básicas, elementales. Entonces, en el caso de Bilbao, tenemos un plan que lo que ha instrumentado es un procedimiento por el que ha establecido un criterio general en el que las intensidades globales de los nuevos desarrollos son de 1 metro cuadrado, que es la referencia histórica de la ley del suelo para los suelos urbanizables. Y la cuestión que surge en mi cabeza es: ¿necesita hoy Bilbao un nuevo espacio central? ¿O es suficiente el que tiene, digamos, va a dar cobertura a las necesidades de los próximos 25 años? ¿O no? Por el contrario, hay que pensar que los suelos de nuevo desarrollo del municipio, en alguno de ellos por lo menos, hay que generar la posibilidad de habilitarlo para una centralidad futura. ¿O hay que pensar que, en base a que la centralidad más fuerte la dan las estaciones de metro, el futuro desarrollo urbano pasará por empezar a tener más relación con otros municipios, con Baracaldo, por ejemplo, con Erandio? Bueno, estos días, hoy mismo, sale en el periódico que la Diputación estaba haciendo el estudio del tema geotécnico en relación con ese puente que va a unir Erandio con Baracaldo, y que en el fondo
yo creo que es un buen reflejo de cómo somos una auténtica metrópolis fluvial lineal. Bueno, entonces, en el análisis, los datos que he venido analizando los últimos años en relación con este asunto han estado relacionados, he sacado cinco tablas, digamos, que recogen las referencias. En primer lugar estarían los metros cuadrados de oficinas de las ciudades, porque en el fondo la cantidad de metros cuadrados de las oficinas son el elemento fundamental para generar nuevos espacios de regeneración o nuevos espacios de atracción. Vemos que Tokio y Nueva York son la referencia, porque las dos en las áreas centrales tienen del orden de 50 millones de metros cuadrados, uno en Manhattan y Tokio en el ámbito servido a través de la Yamanote Line, que es la red ferroviaria que da servicio a los núcleos de Chuo, Chiyoda, Minato, Shibuya y Shinjuku. Por otro lado tenemos Londres y París, que excediendo un poco, digamos, el área más central, en un entorno del orden de 300 kilómetros cuadrados, pueden tener casi 30 millones de metros cuadrados de oficinas. En el siguiente nivel están Múnich y Berlín, que de alguna manera pueden andar en el entorno de los 20, y hay, digamos, bajan escalonadamente, pues aproximadamente a los 15 millones de Madrid, Hamburgo, Milán, y descendiendo se sitúan Bruselas, Viena, Roma, tal. Bilbao ha empezado a aparecer en algunos de los estudios que hacen las empresas inmobiliarias, porque en teoría algunas afirman que hay del orden de 1 millón de metros cuadrados de oficinas en el ámbito del área, en el ámbito comarcal. Y por tanto, digamos, la referencia nuestra en el estándar europeo serían Vilnia, Tallinn y Riga. O sea, en realidad nuestra referencia, digamos, si quisiéramos entrar en el esquema global, digamos, de oficinas en el entorno urbano, serían estas tres ciudades, porque el resto, las que se manejan habitualmente en los trabajos de las oficinas inmobiliarias, prácticamente parten de los 3 millones, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya son ciudades pequeñas, teniendo en cuenta que Barcelona puede tener del orden de 6 millones de metros cuadrados. El siguiente asunto son la gente que se mueve en los espacios que podemos considerar auténticamente centrales de la ciudad. Es decir, en este cuadro podéis ver que Times Square y la otra es Times Square, la otra es Herald Square, vienen a tener del orden de 102 millones de pasajeros, algo equivalente a Otemachi y Ginza en Tokio, que pueden tener del orden de 90, la suma de las dos. En Londres, Oxford Circus tiene 50, que puede ser equivalente al Châtelet de París con otros 50 millones, que son pasajeros que entran en la estación de metro, la estación de metro en ese espacio urbano. Bilbao se conforma con 6 millones en cada una de las estaciones, y por tener una relación con Barcelona o Madrid, Barcelona maneja del orden de 15 millones en el Paseo de Gracia, y Madrid en la Puerta del Sol tiene un tráfico de 22 millones. Claro, estas cifras nos dejan constancia del alcance que puede llegar a tener una intervención en Bilbao, teniendo en cuenta pues el limitado número de usuarios del área central. Por otro lado, otro tema que llama la atención son las intensidades de edificación, porque desde luego el ranking hecho deja constancia que la ciudad más grande probablemente es la que normalmente mayor número de metros dentro del ámbito de las más civilizadas, ¿no? O más civilizadas, vamos a utilizar otro término, de las más desarrolladas en términos económicos. Es verdad que la intensidad edificatoria, digamos, más grande se da en las ciudades más potentes. Las cuatro principales, que son Manhattan, Tokio, Londres y París, dejan constancia de tener las concentraciones más importantes edificatorias, aunque es verdad que esa concentración, bueno, se produce en lo que ha sido la tríada económica del mundo durante el siglo XX, que ha sido lo que se llama en el mundo económico el yes, el yen, el euro y el dólar, ¿no? En el cuadro aparecen unas referencias, digamos, bueno, básicas, ¿no? En qué nivel estamos en Zorrozaurre
y qué intensidad. Es verdad, es cierto que los ámbitos que están cogidos en el cuadro son ámbitos centrales de las ciudades y que estos ámbitos centrales pueden representar a lo mejor, pues como mucho, el 15% del suelo de la ciudad. No tienen mayor referencia. Es decir, la ciudad en sí misma es otra cosa que lo que conocemos, porque lo que conocemos es algo así como el ensanche. El ensanche tiene 1 hectárea y un kilómetro y medio, 150 hectáreas, y el suelo municipal tiene 1.700 hectáreas o kilómetros cuadrados. Hectáreas, 1.700 hectáreas. Son 17 kilómetros cuadrados. Es decir, el ámbito, digamos, de representación ante el visitante externo realmente es el 10% de lo que es la ciudad. O sea, realmente cuando digamos, hacemos referencia a esos suelos que conocemos de las ciudades, en realidad esos suelos efectivamente son de representación de la ciudad, pero no responden en absoluto al 85% del suelo de lo que es la ciudad. Bueno, aquí aparecen las referencias de las intensidades de edificación que tiene París. Es claramente las referencias en Francia y en Reino Unido. París es claramente más intensa que el centro de Londres. París tiene prácticamente en los 100 kilómetros cuadrados, o 80, quitando los parques, tiene una intensidad sobre 80 kilómetros cuadrados, tiene 2 metros cuadrado, cuando Londres en 127 kilómetros cuadrados no llega a 0,90. Y el distrito central, los dos distritos centrales, que son la Activity Zone de Londres, que tiene 35 kilómetros cuadrados, y el París más haussmanniano, el París ese que nos gusta a todos y que vemos en los libros, digamos, del centro de París, pues también es considerablemente más denso que el centro de Londres. Es verdad que hay zonas de Londres, las más características, las que están entre la City y Westminster, que son las más densas, que pueden andar en torno a 2,50 metros cuadrados metro cuadrado, pero en realidad, digamos, lo que sería la referencia equivalente en París sería la zona haussmanniana, que está en 4 metros cuadrados metro cuadrado, prácticamente equivalente a lo que tenemos nosotros en los ensanches de Bilbao, Barcelona y Madrid. Las intensidades de Nueva York y Bilbao, esto realmente me llamó la atención porque la intensidad de Manhattan tiene prácticamente 60 kilómetros cuadrados y tiene unos 170 más millones de metros cuadrados construidos. O sea, tiene una intensidad Manhattan de 3. O sea, el ámbito nuestro del distrito 6 es un ámbito que tiene una intensidad superior a la de Manhattan. Pese a que efectivamente, si empezamos a analizar qué es lo que tendríamos que considerar áreas centrales, realmente habría que definir un esquema preciso de qué es lo que consideramos área central y hacer una definición y un cálculo claro. Pero esto es así. Y teniendo en cuenta además que efectivamente en Manhattan hay zonas, fundamentalmente las de nuevo desarrollo, el desarrollo histórico en el Financial, en la zona sur, y en el Midtown, en la zona más baja del Central Park, en las que la intensidad efectivamente está claramente por encima. Cerca del Central Park, el Midtown viene a tener en un ámbito del orden de 100 hectáreas una intensidad de 8 metros cuadrados metro cuadrado, duplica la de Bilbao. Pero digamos que en términos generales, nuestro distrito central es un distrito que lo podríamos calificar de bastante o muy denso. En el libro hemos incorporado, por tener referencia, las características urbanísticas generales de los ámbitos representativos de cada una de las ciudades, ¿no? En este primer cuadro tenemos Bilbao con las referencias de Abandoibarra, que no llega al metro cuadrado, porque en el fondo Abandoibarra no es un sector que tenga vida por sí mismo, es un sector de apoyo al suelo del ensanche. Es un sector en el que el apoyo fundamental es el aportar el sistema de espacios libres que compensa el déficit que puede tener el ensanche. Amézola es un suelo, digamos, que exactamente igual. Lo que hace es una aportación, digamos, de zona de espacios libres a Recalde, siendo el conjunto pues de una intensidad, digamos, propia al suelo urbanizable. El único proyecto
Sí, vamos a llamarlo así. El único proyecto, digamos, que es escandaloso es el Garellano San Mamés, porque en un ámbito de 5 hectáreas tiene una intensidad, es verdad que es un ámbito limitado, relativamente limitado comparado con Amezola y Abandoibarra, pero tiene una superficie construida que refleja una intensidad edificatoria de 2,80 metros cuadrados metro cuadrado, con un reparto de residencial actividades del 75-25. Este es uno de los proyectos que se encuentra más próximo a muchos de los proyectos de representación del resto de las ciudades, de las ciudades europeas e internacionales, teniendo en cuenta que, digamos, hace un uso extensivo de la actividad residencial, en tanto en cuanto los espacios centrales del resto de las ciudades hacen una mayor explosión de la actividad económica. Estos son los ejemplos. La verdad es que las fotos ya tienen mucho tiempo y no reflejan ya la imagen urbana de esos espacios. El primero es Plaza Europa, que está en Hospitalet de Llobregat prácticamente. Es un ámbito de unas 30 hectáreas y viene a tener 360.000 metros cuadrados. Es decir, es un ámbito, digamos, con una intensidad relativamente contenida, en el sentido que entraría dentro de nuestra ley en el concepto de los suelos urbanizables. El proyecto de referencia que a mí me tiene enamorado es el proyecto 22 arroba de Barcelona, porque es un proyecto que se inició en los años 90 y que en 200 hectáreas plantea 4 millones de metros cuadrados, y así se han mantenido hasta la fecha, con una intensidad edificatoria de 2 metro cuadrado y con un reparto de residencial actividades económicas de 20-80. Es verdad que la última época, recientemente, parece que ha sido este año o el año pasado, han modificado y han pasado de 8.000 viviendas a 17.000, pasando el reparto, digamos, del 20-80 a un 30-70, a un 35-65. Es decir, se va recomponiendo ese, digamos, fomento de la actividad económica desproporcionada. Con el paso del tiempo han ido digamos, echándose hacia atrás, ¿no? Es decir, partiendo de la necesidad de tener que apoyarlo, digamos, de una manera más fuerte en el uso residencial. Y finalmente tenemos la estación de la Sagrera, que son ámbitos, digamos, relativamente extensos, paralelo a la Meridiana, en el que en una superficie de 160 hectáreas, si descontamos, digamos, los suelos que van a tener un carácter relativamente de sistema general, tendríamos que pensar que los ámbitos de desarrollo van a ocupar del orden de 80 hectáreas, lo que supondría una intensidad de 2 metros cuadrados metro cuadrado. En Madrid tenemos el centro Azca, que es el centro histórico de los años, respondería a la planificación pasada, probablemente de los planes del 60 y tantos. Es un ámbito con 20 hectáreas y que tiene 800.000 metros cuadrados, o sea, tiene del orden de 4 metros cuadrados metro cuadrado. El Madrid Distrito 4 Torres es un ámbito relativamente contenido, porque se limita a 13 hectáreas, pero sin embargo, bueno, está planteado con una intensidad de 3 metros cuadrados metro cuadrado. Y el Puerta Norte, no es verdad que ha tenido muchos años de idas y vueltas. Aquí estos datos están recogidos hace 2 años y medio, 3 años, y en ese momento las 165 hectáreas contempladas, 165 por 2, las 330 hectáreas. Lo que pasa es que hay una parte muy importante que se va a convertir en sistemas generales, porque probablemente la parte superior de la estación de Chamartín va a quedar como sistema general de espacios libres, y hay una superficie muy importante que quedará como sistema general de espacios libres y no sería un suelo computable, digamos, a la hora de vincular la intensidad edificatoria, y que probablemente en los cálculos que yo tenía en ese momento la intensidad edificatoria podría estar en 2, aunque los últimos años ha tenido un recorte importante y probablemente hoy esté en 1,5. Este criterio de intensidad de espacio central elevada se ha mantenido en el Reino Unido. Bueno, lo tenemos el proyecto del Titanic Quarter, que tiene 60 hectáreas y tiene previstos 1.200.000 metros cuadrados. Hay otros 2 proyectos en Liverpool en torno al río Mersey, generando, digamos, una puerta de acceso en el propio río. Liverpool Waters tiene 60 hectáreas con 1.200.000 metros cuadrados, y Wirral Waters tiene una intensidad de 3. Probablemente, a lo mejor el ámbito que he escogido, digamos, está un poco ajustado, pero en cualquier caso son proyectos con una intensidad, es decir, que tienen el carácter de ser protagonistas del futuro de la ciudad, y están planteados primero con un reparto de actividades económicas relativamente elevado y con una intensidad edificatoria alta.
El siguiente es el caso de Ámsterdam. Ámsterdam es un caso muy particular porque efectivamente, bueno, Ámsterdam, los Países Bajos, en el sentido de que tienen una infraestructura ferroviaria suficientemente desarrollada y las 4 ciudades, como son Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya, junto con el sistema ferroviario, son capaces, digamos, ellos venden la idea de que son el Londres europeo, en el sentido de que Londres en el espacio central puede tener del orden de 18 millones de metros cuadrados y estas ciudades, y Ámsterdam tiene 6 y Rotterdam 4, las otras 2 pueden tener 5, digamos, sumarían un conjunto, digamos, de actividad económica de oficinas del orden de 15 millones, con lo cual, digamos, en términos globales podrían tener un cierto grado de comparación con la capital del Reino Unido. Pero bueno, yo no soy tan optimista. Ese fue un comentario que me hizo un funcionario municipal de allí en un departamento de Zuidas, en Ámsterdam. En Alemania, 3/4 de lo mismo. O sea, Frankfurt, en los desarrollos frente al río, se plantea, es verdad que son suelos centrales, intensivos, y bueno, se recogen intensidades de 330. La Potsdamer Platz, que es un desarrollo nuevo, tiene una intensidad para el ámbito superficial en el que se desarrolla de 350, y el proyecto de Hafen City en Hamburgo, pues exactamente igual, porque son 125 hectáreas. Es un proyecto que lo hemos visto mucho, porque en el fondo lo hemos visto, digamos, como identificado con el proyecto de Zorrozaurre, pero es verdad que los datos globales dejan constancia de que Hamburgo tiene una dimensión y un potencial más próximo a Madrid que a nosotros. Hamburgo, yo creo que tiene como referencia en número de metros cuadrados de oficinas el parámetro de 15 millones, con lo cual digamos que está un escalón por encima, y el proyecto portuario pues deja constancia de ello, en el sentido de que se maneja la intensidad de 2 metros cuadrados a metro cuadrado. París tiene proyectos de todo tipo, pero me he centrado en los históricos de la Défense. El histórico de la Défense, que tiene una intensidad edificatoria inferior a la del ensanche, eso es llamativo, son 160 hectáreas y tiene 3.800.000 de oficinas y 1 millón de residencial. Por tanto, tiene 3 metro cuadrado en ese ámbito. Es decir, tiene una dimensión parecida al ensanche, pero menos edificabilidad que el ensanche. Y luego otros 2 proyectos, uno histórico que hay junto a la Torre Eiffel, que es un proyecto histórico de los años 70, el Front Seine, que desarrolla en 25 hectáreas 500.000 metros cuadrados, y que en este momento se ha puesto un poco de moda porque ha tenido un desarrollo comercial importante, uniendo las plantas bajas y enlazando a varios ámbitos, que tiene un atractivo importante. Pero es también un espacio intensivo. Es verdad que es un espacio histórico, no es un espacio de nuevo desarrollo, pero está en estos parámetros. Y el que ha sido la referencia a París de los últimos años, también, digamos, equivalente a nuestro Zorrozaurre, es el París de la ribera izquierda. En un ámbito de 125 hectáreas también se han desarrollado 2,5 millones de metros cuadrados, con un reparto más vinculado a las actividades económicas que al residencial. Es verdad que París pues está en otra liga, pero este sí ha sido un ámbito completo de nuevo desarrollo, intentando tapar la red ferroviaria de Austerlitz. Y la verdad es que el modelo utilizado es un modelo que en un ámbito de 125 hectáreas, que es el doble que nuestro Zorrozaurre, está, digamos, previsto, digamos, previsto ya no, hoy está ejecutado prácticamente, con 2 metros cuadrados metro cuadrado. Londres en este momento sigue apasionadamente el proceso densificador, siguiendo el modelo de París, porque es verdad que Londres, en el fondo, Londres es el auténtico reflejo de la ciudad jardín. En Londres ha habido un respeto por el tema del arbolado y de la baja densidad, que ha durado hasta que se han dado cuenta que, por lo menos, es verdad que, digamos, estamos hablando de superficies muy limitadas, porque claro, estos espacios de representación no alcanzan el 10% de la superficie de la ciudad. Y en el fondo Londres no deja de ser una ciudad jardín continua, pese a que los 30, 40 o 100 kilómetros cuadrados del espacio más céntrico en este momento estén siguiendo el proceso de densificación
no que está siguiendo París, el histórico de París. Están tratando de ajustarse digamos, en el entorno de las estaciones de ferrocarril, desarrollos que manejan intensidades que están... Aquí he recogido la del edificio SART en 30 hectáreas, es verdad que es una superficie muy limitada en relación con lo que es Londres, pero en ese ámbito hay una intensidad edificatoria de 4 metro cuadrado en 30 hectáreas, que tampoco es una superficie de orden menor. Y la estación del Liverpool Street Station, este es un ámbito próximo, el ámbito que rodea la propia estación, también se están manejando intensidades relativamente, se han manejado porque es un desarrollo ya hecho hace 10 años o más, relativamente altas. No comparables a Canary Wharf, pero Canary Wharf es un nuevo desarrollo que se inició hace 40 años, digamos, con un carácter totalmente terciario. Hoy en día ha tenido un crecimiento residencial importante en el entorno, digamos, tratando de compensar esa actividad puramente de trabajo, y está, digamos, el desarrollo es de una intensidad de 5. Y luego tenemos las dos, por un lado Tokio, estos son los 3 proyectos clásicos de Tokio, el Nishi Shinjuku, que es un desarrollo del orden de 100 hectáreas, con una intensidad edificatoria de 5 metros cuadrados, son las oficinas de Tokio. Ahora, es llamativo pensar que el otro día, viendo un plano de Tokio el año 80 no tenía prácticamente torres. O sea, estos desarrollos que nosotros, que cuando vamos a Tokio pensamos que esto ha sido la ciudad siempre, no ha sido siempre. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar en Tokio no había torres. Estas torres las han hecho mientras nosotros hemos estado aquí haciendo la de Iberdrola. Y en el fondo es un reflejo de que es 40 veces más que nosotros. Es decir, probablemente nuestra torre de Iberdrola aquí está hecha 40 veces. El sector de Shiodome es un sector... Tokio ha pasado por la época en la que se defendía la descentralización. Probablemente, no sé cuál es la razón para no haber actuado en el espacio central. Y el primer desarrollo que hay es el de Shinjuku, que es un espacio, digamos, está pues a 3 o 4 kilómetros del centro. El de Shiodome es un desarrollo, digamos, de un área de almacenaje que, pese a no ser un espacio externo, es un espacio bastante central. Se decidió desarrollarlo urbanísticamente con el objeto de acabar con el uso productivo que tenía ese ámbito urbano, y la verdad es que los parámetros dejan constancia de que el proyecto es un proyecto intensivo, claramente intensivo. Y el proyecto de los últimos años de Tokio es Marunouchi, que es el espacio central en torno al jardín del emperador, en el entorno este. Es un espacio del orden de 120 hectáreas, con una superficie construida de 207 millones de metros cuadrados, con una intensidad edificatoria de 6. O sea, ya vemos que las intensidades edificatorias, en cuanto nos acercamos a las ciudades grandes, la concentración de negocios hace que aparezcan este tipo de espacios. Y en Nueva York hay los dos clásicos, el Midtown, que es, digamos, el auténtico centro de negocios del mundo. Es decir, no hay todos estos proyectos sudasiáticos frente al Índico, efectivamente tienen las torres más altas de los últimos 15 años. Ahí es donde se han desarrollado los proyectos más llamativos de los últimos años, pero lógicamente una ciudad no se hace en 10, ni en 15, ni en 20 años. Y en ese sentido, Tokio y Nueva York siguen siendo la referencia en cantidad de metros cuadrados de oficinas, en el sentido de que fueron además las fundadoras de los centros de bolsa y todo lo que ello implicó. El Midtown es en realidad la oficina de referencia en el mundo, ¿no? Tiene una intensidad edificatoria en un ámbito de 300 hectáreas, o sea, que es que está... 300 hectáreas son 3 kilómetros cuadrados, está duplicando nuestra área central y tiene 7 metros cuadrados metro cuadrado. Hudson Yards, que es el nuevo desarrollo frente al río Hudson, tiene un ámbito, digamos, global de análisis y de estudio de 100 hectáreas y tienen previstos 5 millones de metros cuadrados. Hay una intensidad global de 5, con un desarrollo fuerte de la actividad residencial, muy parecido a Battery Park City, que es otro espacio histórico de Londres, de Nueva York,
con una superficie equivalente a la que tenemos nosotros en Abandoibarra, pero en vez de, porque efectivamente son 35 y 37 hectáreas, con una superficie construida de 1.600.000, comparados con los 225.000, bueno, si ponemos los dos son 208 o 300.000 metros cuadrados que podemos tener aquí en Abandoibarra, y con un reparto de actividades económicas que deja constancia también del alto contenido residencial que tiene este espacio de Battery Park City. En el fondo, en realidad el libro recoge aspectos del área central porque es el área de representación de la ciudad. El área central con el Casco Viejo y Bilbao la Vieja es el área de representación de la ciudad, ¿no? Este espacio, digamos, podemos decir que desde su creación al inicio del siglo XIX, en 1900, vamos a coger la referencia de 1900, hasta hoy, son 120 años, ha tenido 3 etapas claras de conformación. La primera es la conformación del espacio, que es auténticamente llamativo el hecho de que en un momento en el que la ciudad tiene una superficie de suelo consolidado del orden de 15 hectáreas, el proyecto de futuro se plantea con 150, es decir, con el 1000%, ¿no? 10 veces más. A la vez, la intensidad edificatoria se plantea, si el casco histórico en ese momento puede tener 2,5 o 3, en el ensanche se plantea un nuevo desarrollo en esta primera etapa de 1900 a 1940 con una intensidad edificatoria de 1 metro cuadrado, porque no tiene más. Es verdad que Vizcaya en ese momento está previsto que crezca de 300 a 500.000, que es llamativo, ¿eh? Es decir, de 300 a 500.000 habitantes. Es que hoy no lo podemos ni imaginar. El proyecto se plantea también con una clara mejora, digamos, del espacio libre en relación con el casco histórico. Es decir, el casco histórico tiene una ocupación de parcela privada del orden del 65%, y los nuevos desarrollos ya en el ámbito del ensanche se plantean con el 50%. En realidad, en Bilbao este ámbito alcanza las 150 hectáreas, en Barcelona llega hasta las 750, es decir, claramente 5 veces más, y en Madrid el ámbito del ensanche puede suponer del orden de 1.500 hectáreas, es decir, es prácticamente 10 veces Bilbao. Y en estos términos, digamos, se plantea un ámbito que tiene otra característica que a mí me llama mucho la atención, que es que las calles son capaces de reflejar, las calles al final van a ser el reflejo del espacio urbano, y son capaces de reflejar el ámbito sobre el que se va a desarrollar la ciudad. Es decir, se pasa de una calle de 200 metros cuadrados o 200 metros lineales a una calle de 1,5 kilómetros, ¿no? Lo que supone multiplicar por 7, digamos, el espacio urbano en el que uno ha estado viviendo hasta ese momento. La segunda fase de conformación del ensanche es la del 40 al 80. Hay otro proceso formidable de crecimiento. Se pasa de 500.000 en Vizcaya a 1.100.000. Nacen los planes comarcales del 43 y del 63. El suelo residencial, digamos, intensivo, se recalifica, probablemente no de cara al futuro, sino porque el propio proceso está generando esa realidad, ¿no? Se pasa hasta el año 80, desde 1900, de 1 metro cuadrado a 4 metros cuadrados, se multiplica por 4 la capacidad de soportar, digamos, actividades del suelo. Aparece el protagonismo del automóvil con la aparición de todos los viaductos, el de Sabino Arana, el de la Solución Centro, el de Recalde. Y las referencias de esa época son la arquitectura de Le Corbusier, el bloque abierto, la red viaria a diferentes niveles, pese a que de ello, digamos, no quedó más referencia en el ensanche prácticamente que quedaron los edificios de esa época, edificio Albia, la red ferroviaria de Sabino Arana, que hay esas distinciones. Son edificios representativos de esa época, el Banco Bilbao Vizcaya. Todos ellos dejan constancia de un cierto protagonismo, en su entorno, de un cierto protagonismo del automóvil, ¿no? Y la última etapa es la etapa, digamos, de 1980 al 2020. Esa la podemos, digamos, dibujar todos, porque es precisamente la que hemos vivido en Bilbao, ¿no? Es una etapa que sorprende cuando uno se da cuenta de que ya no hay crecimiento poblacional.
la población se sigue manteniendo en el mismo nivel que estábamos en el año 80. Los planes ya son planes no de crecimiento, son planes de recomposición de lo que hemos tenido hasta esa fecha. Termina el protagonismo del automóvil privado. Eso se plantea, digamos, queda evidencia de ello con el desmantelamiento de los viaductos de Atocha en Madrid o de la Plaza de las Glorias en Barcelona, que ha sido muy retrasado, pero está ya desmontado, o incluso el nuestro de Sabino Arana, ¿no? Otra de las características es el soterramiento del ferrocarril, con el pasillo verde ferroviario en Madrid desde la estación de Atocha hasta el intercambiador de Príncipe Pío, o en Barcelona, digamos, la red que pasa por debajo en este momento de la Plaza Cerdá, y en nuestro caso, pues bueno, todo lo que ha sido el desmontaje de toda la red ferroviaria a través de Abandoibarra, y que se ha recolocado, resituado en la variante sur ferroviaria. Y el techo edificable de estos ámbitos centrales empieza a estar ya más ocupado por actividad económica, que probablemente ya pasa en superficie del 35%, porque empiezan a hacer centros ya que lo que hacen es recoger trabajadores que vienen del resto del ámbito comarcal, ¿no? O sea, ha habido, digamos, en este desarrollo de nuestra área central, ha habido tres fases fundamentales. Una que fue el propio nacimiento de la idea del nuevo ensanche, los planes de los años 43 y 63, que lo que hicieron fue, digamos, recoger el crecimiento intensivo que tenía la ciudad en ese momento, y lo que ha supuesto la última fase ha sido la reconformación del área central, digamos, al formato moderno, servida por tráfico ferroviario subterráneo, y en el caso de Bilbao además con una vinculación sustancial con la ría. Tengo algunas anotaciones más que creo que las voy a saltar, porque si no, no nos va a dar tiempo por lo menos a hablar de alguna cuestión un rato, ¿no? Yo con esto lo que quiero dejaros es unos datos que nos permitan, efectivamente son limitados, efectivamente tienen un contenido muy básico, efectivamente son elementales, pero que nos permitan valorar en qué medida hoy debiéramos tener quizá un proyecto un poco más, yo le llamo un poco más de desequilibrio calibrado, un proyecto de futuro, un proyecto de Bilbao un poco más reconocedor que los próximos 25 años obligatoriamente vamos a tener oportunidades para que los espacios de actividad económica tengan un protagonismo, yo creo, un poco más importante por lo menos que lo que de alguna manera se está reconociendo en el plan que tenemos en este momento aprobado en el municipio. ¿De qué nivel tiene que ser ese desequilibrio calibrado? ¿Qué alcance? ¿Con qué tipo de actividades? ¿Con qué futuro? Pues bueno, ese es un asunto en el que no quiero posicionarme, y digamos, la documentación que les presentamos pues permitirá que cada uno de ustedes, a la vista de ello, vayan organizando su propio posicionamiento, ¿no? Yo creo que no vamos a hablar más de este asunto, porque si no, no vamos a tener tiempo de por lo menos tener alguna conversación final, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que podríamos pasar al turno de preguntas, ¿no? Con la autorización del presidente. Somos... que se quiera arrancar, nada. Has dicho que Bilbao es una ciudad que no crece desde el año 80. Sí. Que no crece de población. No crece de población. ¿Qué futuro ves tú? Una ciudad que no crece. No, hombre, a mí en esto me ha llamado la atención. No, claro, lo que pasa es que la historia no la tienes presente continuamente en la cabeza, ¿no? Hay momentos en los que es como todo, es como cuando te quedas viudo. Realmente eres consciente el día que rellenas la hoja para pedir la solicitud, que dice Estado Civil, viudo. Y cuando lo escribes empiezas a recomponerte, ¿no? A mí esto me ha permitido recomponer la cabeza cuando he visto el desarrollo urbano que ha tenido Bilbao de 1900 a 1980.
Y en realidad, yo lo que he vivido en mi vida profesional, no, porque yo vine aquí a trabajar el año 80 hasta el 2020, pues no, hemos pasado 40 años en los que no ha habido un crecimiento. ¿Que no puede haberlo? Bueno, eso... Es verdad que no somos los únicos, o sea, es una realidad que se da. A mí me llamó la atención una visita a un centro cultural en La Coruña, en la que había un plano del mundo en el que aparecían reflejados con luces encendiéndose en todo el territorio mundial la cantidad de nacimientos que había en ese momento. Claro, Europa era un parpadeo lentísimo, y sin embargo África, zonas de China, de Asia, era un parpadeo. O sea, hoy lo que, es decir, el tema de que no tenemos crecimiento es lo que da lugar a entender que proyectos como el del ensanche son proyectos que hoy efectivamente están fuera de onda. O sea, han sido capaces de acoger una población de la que hoy no tenemos demanda. No tenemos demanda. Ahora, ¿dónde está el límite? Es decir, el límite es utilizar modelos de referencia de 1 metro cuadrado, que son los que la ley vasca por lo menos establece para el suelo urbanizable. ¿Qué pasa con el modelo de los de 2 metro cuadrado? Tenemos referencia, por ejemplo, referencias en Europa de modelos de ese tipo, y efectivamente las hay. No son todos de ese tipo, pero existen. Ahora, ¿existen entornos que tienen mayor capacidad de actividad económica que la nuestra? Pues bueno, esa es la valoración que hay que hacer, ¿no? Porque efectivamente cuando analizas el potencial de actividad económica que tiene Bilbao comparado con las ciudades, es verdad que ya os habéis dado cuenta, claro, que no son ciudades de cualquier tipo, o sea, son las primeras ciudades europeas. Ya Barcelona nos multiplica por 5, o sea, Barcelona en metros cuadrados de oficinas en el área comarcal tiene 5 o 6 millones de metros cuadrados, ¿no? En el fondo, en el mercado internacional de oficinas, las agencias en España solo contabilizan Madrid y Barcelona. Para las agencias hay 15 millones en Madrid, más cerca de los 15 que de los 10, y 6 millones en Cataluña. En España hay 21 millones de metros cuadrados de oficinas que tienen capacidad de estar en relación con el operativo global mundial de las oficinas, ¿no? El resto ya, o sea, por ejemplo, Valencia, Sevilla, Bilbao, son sitios que escasamente llegan al millón y que por tanto no tienen esa capacidad, ese potencial de pertenecer a ese club privado. Lo último que estamos haciendo es hacer un montaje global de todo ese potencial de centros de oficinas que hay a nivel mundial. Lo que hay en Rusia es limitado, pero China, por ejemplo, en Europa lo tenemos más fácil de chequear. Para tener digamos, no sé cómo decirlo, un referente. Es verdad que al final no los sitios, es decir, hoy centros como el Silicon Valley ha generado un cambio en el mundo que ha supuesto una revolución. Y sin embargo Silicon Valley no es uno de los centros, digamos, de poder de actividad económica, porque la actividad económica no está únicamente relacionada con la investigación. Esas son dos cosas distintas. Pero una cosa, yo echaba en falta una cosa. ¿No te has planteado el costo euros metro cuadrado? No he entrado en esto. Porque no... O sea, digamos... ¿Qué opinas tú al respecto? Vamos, porque, claro, tantos millones de metros cuadrados, tantas referencias... No, efectivamente, tienes razón en una cosa. Vamos a ver, esto lo tienes que... ¿No has visto las revistas de coches en las que de repente en algún número aparece la comparativa entre el último Ferrari que ha salido y el Seat Panda Terra con no sé cuántos? Dices, joder, pero esto se puede comparar. Pues sí, se puede comparar. Se puede comparar, efectivamente. ¿Y te has hecho el análisis económico? No, estamos en otro mundo. O sea, aquí al final tú me puedes decir, has funcionado de una manera un poco superficial. Y lo puedo entender. Quizá el análisis, digamos, de Bilbao, lo que pasa sería con ciudades que están en el entorno de 1 millón de metros cuadrados en el área comarcal, ¿no? Pero en esas ciudades es más difícil distinguir
¿qué procesos de transformación se van a producir? Los procesos importantes se producen en las ciudades que te llevan a ti 10 veces en potencial económico, ¿no? Ahí lo ves completamente, lo ves, digamos, bueno, es que solo le falta ver, digamos, nosotros todavía no hemos conseguido generar un espacio, digamos, alternativo al área central del ensanche. Deusto, quizá. Y sin embargo vas a Barcelona-Madrid. Barcelona-Madrid lo están creando en este momento. Barcelona con el 22 arroba o con la Plaza Europa o con Diagonal Mar, y Madrid con el eje de la Castellana, porque bueno, tiene más proyectos, pero el básico, el de representación de la ciudad, es el de Puerta Norte de Madrid. O sea, ahí ves más claramente. Es verdad que son procesos largos, porque también el de Puerta Norte de Madrid lleva en trámites 25 años. Hay muchos acuerdos, muchas desavenencias, pero nosotros todavía, y probablemente para descubrir un ámbito, si tratamos de encontrarlo en Sevilla, en Valencia o en no sé, Zaragoza, es más complicado, porque son ciudades que están probablemente en nuestro ámbito, en nuestro nivel de capacidad de nuevos desarrollos, un ámbito limitado y bastante contenido comparado con el de Barcelona-Madrid, y entonces ahí te es más complicado descubrir cuáles son los procesos. Estas son buenas ciudades para, por ejemplo, el proceso de intensificación de Londres. Lo que pasa es que Londres estás en un entorno que tiene 25 veces más capacidad que tú para empezar a hablar en el manejo de las nuevas centralidades por actividad económica. Claro, ahí las ves más claras, ves dónde se van posicionando, ves cómo crecen los edificios de oficinas en las estaciones de metro. Pero claro, Bilbao no está en ese nivel de juego. Bilbao en ese nivel de juego no está, no tiene capacidad, no tiene potencial de actividad económica para estar. Pero bueno, es un ámbito en el que sí puedes extraer algunas conclusiones que de alguna manera, efectivamente, hay que reacondicionarlas para poder aplicarlas en tu entorno urbano. Pero el tema económico, como decías, no ha entrado dentro de mis... Yo creo que, Miquel, tú alguna pregunta tienes que hacer. ¿Alguna pregunta no? Algún comentario crítico. De ti quiero un comentario crítico. Quiero un comentario crítico. Llevo unos días preparando una charla que tengo que dar el día 26 acerca del nuevo curso de Bilbao. Y voy a hacerte la introducción. No lo hago en sentido crítico, porque tampoco lo voy a hacer con orden. Lo recibo bien, recibo bien. Sí que voy a parafrasear a un profesor de la Universidad de Massachusetts que en su momento dio una entrevista y que dijo un titular del artículo que salió en las páginas Salmón de un periódico ubicado aquí en Estados Unidos, era: no más datos son mejor información. Sí, lo puedo entender. Entonces, no es una crítica, es con quién nos tenemos que comparar. El mundo está jerarquizado, las ciudades del mundo están jerarquizadas, el papel está jugando con esas ciudades. No podemos aspirar a estar ahí. No son nuestra referencia. En cambio, uno de los ejemplos que has puesto tú, me parece que están correctamente bien expuestos, que cuando nos hacemos ciertas comparaciones, Barcelona, Madrid, si nosotros somos 1 millón de habitantes y Barcelona son 4 millones de área metropolitana, que tengan 4 o 5 veces más de techo edificable, estamos súper bien. Sí. Que Madrid tenga X metros más de lo que tenga el Bilbao, estamos súper bien. O sea, igual tenemos que empezar a hacer mi crítica al que sí voy a hacer en ese documento, en esa exposición, entre comillas, crítica en relación con las TOC y con el PTP. Tenemos que empezar a utilizar otra forma de medir para que seamos capaces de darnos más información y mejor información. ¿Cuántos son los ratios por habitante? ¿Cuántos son los ratios por kilómetro cuadrado? Pero no por kilómetro cuadrado en términos de puro porcentaje. Te lo cambio de referencia a algo de lo que más hemos hablado, pero la proporción de suelo de actividades económicas que tenemos en la comunidad autónoma, paradójicamente, tiene más proporción en relación al 100% de la comunidad autónoma Álava que Euskadi. Es lógico. No lo sé. Si actividades económicas y sistemas generales están en el puerto, el aeropuerto y todas las serie de cosas, no lo tengo tan. No he
de alguna manera, sí que mi único comentario es que tenemos que empezar a poner un punto de visión, a poner una óptica a los datos que estamos manejando, que nos permitan hacer verdaderas comparaciones y verdaderas referencias con aquello con lo que queremos ser, que es lo primero que tenemos que decir, que queremos ser, ¿no? En el fondo, el problema que se me planteaba es los suelos que hoy tenemos para el futuro son suelos que están faltos de accesibilidad o con una accesibilidad, digamos, deficiente, no con la suficiente, digamos, prestancia que da una estación de metro. Es decir, ninguno de los suelos que tenemos para el futuro, digamos con un poco de dimensión, que son Zorrozaurre, Punta Zorroza y Elorrieta, yo creo que, bueno, no voy a entrar en esto. Son suelos que se quedan sin la accesibilidad básica que tiene Sarrico, por ejemplo. Son suelos que probablemente en el estudio... Londres tiene hecho un estudio completo de cuánto tiempo tardas tú desde cada sitio a un ámbito en el que haya servicios centrales. Y en función de ese estudio, a cada ámbito del suelo le otorga una intensidad edificatoria. Es decir, con ese planteamiento hecho sobre el suelo de Bilbao, nuestros suelos de futuro desarrollo, que en teoría debieran servir para ser la referencia de los futuros centros de actividades de alto nivel, están faltos de accesibilidad. Y por tanto, en teoría, es más probable que un nuevo desarrollo de alto nivel se sitúe en la proximidad de una estación de metro en Baracaldo que en Zorrozaurre o Punta Zorroza, tal y como lo tenemos en este momento. O en Álava. No, el dato que decías tú de las oficinas tiene razón. Es decir, en el fondo dejan constancia de la cantidad diferente de población que tenemos cada ciudad. Cuando os he quitado todas las referencias de población, de tamaño y de todo, y os saco nada más la referencia de las oficinas, pero claro, todo eso, ¿de qué entornos? Que no estás hablando del mismo entorno, son entornos diferentes. Eso es así, es así. Pero de alguna manera sí permite, teniendo en cuenta que en los centros urbanos, por mucho que nos pese, se produce el fenómeno de la concentración, es decir, todo este juego de red de metro dando servicios comunes es un sistema que no garantiza la uniformidad, más bien al contrario, es un generador de nodos fuertes y de nodos más débiles. Servidores y servidos. O sea, en el fondo, pese a que hoy se vende claramente, probablemente porque desde la perspectiva política, pues es lo único, digamos, es más fácil vender la multinodalidad que la centralidad. La centralidad tiene su componente negativa, pero la verdad es que el sistema urbano, si tú no lo controlas y dejas que él mismo vaya, digamos, transformándose, incluso con directriz política, porque todo el sistema de transporte ferroviario es un sistema modelado políticamente y puesto en el territorio políticamente. Y sin embargo ese sistema no da equilibrio a los nodos, sigue reforzando. Yo sostengo que el centro de Bilbao se sigue reforzando y que probablemente hoy visite más gente el centro de Bilbao que hace 30 años. Estaban los 6 millones. 6 millones en las 4 centrales, sí. Que si lo divides entre el millón de habitantes, así a un número redondo, son 6 viajes por habitante. No creo que ni lógica,
y París tener ese ratio. Porque la movilidad nuestra en el sistema colectivo es mucho más alta que la media que te puedes encontrar en esas ciudades, donde la movilidad del vehículo privado sigue siendo altísima. No, Londres, yo creo que Londres tengo muy claro, vamos a ver, esos datos también tienen un elemento conflictivo. Esos datos... Porque hay 15 millones de habitantes. Sí, claro que sí, efectivamente. Oxford Circus, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, tiene 50 millones de usuarios. O sea, donde nosotros tenemos 6, ellos tienen 50 millones. Sí, nosotros 1 millón y ellos 9 millones. Multiplicas 6 por 8, 48, ahí los tienes, los 50 millones. Sí. Pero ¿por qué es Oxford Circus y no es cualquiera de las otras 25 estados? Ahí... El tema es un poco lo que he dicho antes, que esos 50 millones de habitantes, 50 millones de viajes, son capaces de generar unos nodos que nosotros aquí, con los 6, somos capaces de crear, somos capaces de crear. Sí. A mí este tema me lo planteó, digamos, yo en un momento dado pensé que en esta fase Bilbao se iba a ver en la obligación de plantear un nuevo espacio central de cara al futuro, un nuevo espacio central, bien en el ámbito de Zorrozaurre, bien en el ámbito de Olabeaga. O sea, ahí yo pensé, algún esfuerzo habrá que hacer porque hay... Es verdad que Olabeaga está relativamente próximo, muy próximo en Lorrieta, hay que pasar un puente y que probablemente el metro allí tiene una oportunidad, no sé, es un tema que habría que preguntárselo al gobierno vasco, tiene oportunidad de tener una estación de metro allí. Antes de entrar en subterráneo, allí pasa en superficie y justo en la punta de Olabeaga existe la posibilidad de que haya una estación de metro, porque claro, digamos, facilitar la accesibilidad a los sitios con el metro, bueno, eso ya hemos visto lo que es. O sea, es un dato básico. Y sin eso no tienes un espacio con garantías para poder soportar un centro de actividad económica mínimamente considerado. Y ten en cuenta que hoy, digamos, nuestro centro de actividad económica está en el centro del Ensanche y el centro del Ensanche lo que oferta son parcelas en manzanas con 7 alturas y, digamos, ese es un modelo... Bueno, es que no nos ha servido para dar soporte a la actividad económica de los 25 años anteriores, que la tenemos en la Torre de Iberdrola. O sea, ¿dónde está ese modelo? Digamos, si hoy hiciéramos el esfuerzo de plantearlo, ¿cómo habría que plantearlo? Tenemos en Bilbao en este momento, digamos, el esquema, digamos, básico para permitir una operación equivalente a la de Iberdrola para los próximos 30 años. Yo creo que no. Dices, es probable que no la haya porque no haya requerimiento, no haya demanda. Es probable. Pero yo no sé si hoy, digamos, podemos pasar, digamos, esta fase sin tener esa, digamos, en estudio la posibilidad de esa opción. A mí me parece que el plan, efectivamente, tampoco tiene mucho problema que se haya aprobado definitivamente porque los planes se cambian en el momento en que se necesita. O sea, cualquier requerimiento que hubiera en ese sentido generaría una modificación, un cambio y tal igual, ¿no? Pero a pesar de eso, hoy no debiera contener el plan, o es quizá un momento, digamos, demasiado previo para la posibilidad de un segundo espacio central, o de un espacio central alternativo, tal y como tienen Barcelona, Madrid, Londres, París, que son otras ciudades con otro potencial, otra capacidad, otra red de metro, otra red de infraestructuras. Eso es así. Bueno, pero vamos a ver, pero es que si miras las estadísticas, París, Londres, Tokio y Nueva York han crecido los últimos 15 años. Sí, pero han crecido por hijos de los habitantes o por gente nueva No sé. en las ciudades que están No lo sé. Porque en las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, la gente del pueblo se marchaba a la ciudad más inmediata a trabajar en la industria. Pero es que ahora el proceso es el contrario. La gente de ciertas ciudades se cambia a otras ciudades del norte. O sea,
que hay ciudades que se están perdiendo habitantes, ciudades importantes que están perdiendo habitantes, porque sus ciudadanos, los hijos de sus ciudadanos, se marchan a estudiar a otras ciudades, ahí se quedan y luego emigran. Esa ciudad no tiene éxito. Esa ciudad no tiene éxito. Una ciudad en la que los habitantes se van a estudiar fuera y luego no vuelven, esa es una ciudad que no tiene éxito. Claro, por supuesto, esto es lo que está pasando en muchas ciudades europeas. Sí, sí. Pero es que precisamente yo el dato ese, para analizar ese dato, lo he focalizado en conocer, digamos, tomar conciencia del grado de crecimiento que tiene la ciudad. Y la verdad es que las referencias que he cogido, hombre, a lo mejor se pueden encontrar otras, no lo sé, pero las referencias que he cogido de estas 4 que son el referente mundial, las 4 crecen. Poco, pero crecen. Bueno, es eso obligado también, porque vamos a ver, una de las cosas que me ha llamado la atención es la eficacia que tiene el sistema de redes en Holanda. O sea, es que efectivamente, entre las 4 ciudades, cuando me decías que nosotros somos como Londres. ¿Por qué? Porque la relación que tienen entre ellas es a través del ferrocarril público, en el que el tránsito entre una ciudad y otra es de media hora. Quiero decir que es que en una mañana te vas de una ciudad a otra, estás y vuelves, ¿no? Claro, nosotros, que eso es el futuro, no sé con qué sistema ferroviario o con qué sistema rodado, pues hombre, yo pienso que sí, y pienso que probablemente nosotros dentro de 30 años podremos circular de una manera más sencilla entre Santander, Donosti y Vitoria, no de la manera tan compleja en el sistema de transporte público ferroviario que tenemos ahora, ¿no? Pero ese es el futuro. O sea, es que esa mejora en las relaciones entre las ciudades, eso es así. Es así. Pero en esa mejora, de las 4, ¿quién va a crecer? ¿Y quién va a perder? Y para mí, el hecho del aumento de la población es uno de los síntomas del éxito de una ciudad. Claro, pero eso supone la degradación de otras ciudades. ¿No sería lógico crear un equilibrio para que la gente se quede a trabajar y a residir en su ciudad, tenga posibilidades de desarrollarse sin Eso emigrar a otras zonas? es imposible. El mundo es muy complicado. El mundo es muy complicado. Todos hemos estudiado fuera. Pero el gran problema es que hemos vuelto. Está planteando a nivel mundial, los organismos internacionales, y un poco cómo está evolucionando la población en el mundo, precisamente es eso que se está diciendo, que se ve como un problema que las grandes ciudades sigan siendo los atractores de población, que no va a hacer en detrimento del resto de ciudades. Sí. Se habla de la España rural. Sí. Dentro de 30 años igual hay que hablar de los núcleos urbanos. Bueno, lo que pasa es que ese discurso, Miquel, ese discurso es el que se vende fácil. Pero esa es la realidad de los datos de crecimiento que tú dices. La realidad, ¿Quién crece? El grande. ¿Quién no crece? El pequeño. Sí. Y si el grande sigue creciendo, vale, eso es, ¿no? El grande sigue creciendo, entonces eso es algo que está ahí. Madrid ha crecido. A costa de todo lo que la región. A costa, pero claro, pues toma. A costa, sí. Es una aspiradora, sale un negocio aquí y cuando triunfa se va a Madrid. ¿Y cuál es la razón? Porque para que como dices tú, Pedro, te va a dar otro dato estadístico de esos que te van a llenar por ahí, pero vamos a ser parte. Pero el dato que podríamos tener es cuál es el índice de composición familiar en Madrid y cuál es el índice aquí. ¿Qué pasa? ¿Que en Madrid hay muchos más miembros por familia? ¿Las parejas tienen mucho más hijos que aquí? ¿O no? ¿O realmente el grado de composición es el mismo y lo que pasa es que están atrayendo a población como estás diciendo, ¿no? Están atrayendo población a otros, les están robando población a otros, o les están dando oportunidad de trabajo, como quieras decirlo, lo puedes contar de muchas maneras, ¿no? Pero ese es el mundo el que tenemos delante. Una cosa que he observado es que cuando hablas de economía, hablas del sector terciario, y ahora se está hablando de la reindustrialización de Europa. Eso no va a cambiar el panorama general al que estás haciendo referencia, porque claro, uno de los motivos por los que Bilbao probablemente no ha crecido es porque ha perdido industria. Si hubiera crecido en capacidad industrial, probablemente Bilbao hubiera crecido, como creció en los años 60 o en... claro, eso había que tenerlo
No, efectivamente, los datos, vamos a ver, los datos son muy complicados. O sea, saber simplemente, o sea, ya sin escapar al ámbito de otras actividades, simplemente las oficinas. Contabilizar el número de metros cuadrados de oficinas es un asunto hipercomplejo. O sea, yo he visto, claro, porque ¿cuáles son las oficinas? O sea, es que hay empresas comerciales que no quieren saber, oficinas en un edificio de viviendas, no quieren saber nada de eso. O sea, quieren una oficina con su condición completa, como la Torre de Iberdrola. O sea, donde yo pueda, sepa que tengo, digamos, un elemento vendible a empresas operativas y con futuro, ¿no? No quiero un modelo, digamos, de 3 al cuarto. Entonces, hay, digamos, empresas que tienen esos cálculos hechos, que bajan mucho las cantidades. Hay otras, sin embargo, que hacen una medición más extensiva, incluso recogiendo las oficinas de bajo nivel. Hay otras. Entonces, es muy difícil homogeneizar simplemente las oficinas. No te quiero ni contar ya, si empiezas ya con todo el conglomerado de actividades económicas que tienen, digamos, menos cantidad de oficina y mucho más espacio físico para el desarrollo de la actividad, ¿no? O sea, son elementos, los que están recogidos aquí, son muy simplificados y específicamente del ámbito de la oficina, porque me pareció que era el elemento, digamos, tratando de hacer una composición personal, digamos, sin un equipo de trabajo, tenía que coger un elemento que me sirviera de referencia para medir el dimensionado, ¿no? Y ese me pareció que era el más representativo del potencial que tiene la ciudad, ¿no? ¿Qué cantidad de metros cuadrados tienes en tu ciudad dedicados a gente sentada en una mesa pensando qué es lo que hay que hacer? Eso yo creo que no va a cambiar nunca. Sí, pero fíjate qué es lo que pasa. Pero fíjate qué es lo que pasa, por ejemplo, con las grandes ciudades, Londres, ¿dónde tiene los crecimientos? Londres, o sea, a mí cuando se lanza el discurso polinuclearizador, digamos, en defensa de la centralización, yo digo, yo lo puedo entender. Es decir, la superestructura necesita de estructuras más pequeñas que le den soporte. Pero de Londres puedes hacer una lectura perfectamente centralista. Porque ¿qué distancia hay entre Westminster, la City y Canary Wharf? Pues está todo a 2-3 kilómetros en un ámbito, digamos, el Gran Londres, que tiene 25 kilómetros de diámetro. O sea, de Londres se puede hacer perfectamente una lectura centralizadora. Efectivamente, todo tiene sus matices. Cuánto ha derivado hacia Stratford, cuánto ha derivado hacia Croydon, pero digamos, los suelos de referencia, vamos a ver, al SAR le llaman el tercer centro de negocios de Londres. O sea, es que el primero es la City Westminster, el segundo Canary Wharf y el tercero el SAR en Southwark.
¿Qué pasa en París? En París, yo personalmente me conozco el ámbito que está dentro del anillo periférico, pero es que esos son 100 kilómetros cuadrados de París. Y la superficie de París, esos 100 kilómetros que soportan 2 millones de habitantes. Y ahí es donde tiene todas las actividades, digamos, las de representación, si quieres, el salón de la ciudad. El salón de la ciudad, o sea, todo el resto de las actividades, hay unas que ya han bajado de nivel, o digamos, están en un nivel que la gran ciudad con un cierto protagonismo las deja que escapen a otros sitios, porque no son actividades de alto valor añadido. En el fondo la ciudad lo que te coge es todas las actividades de alto valor añadido que van naciendo, porque decías antes, ¿qué es lo que pasa con todas esas actividades productivas que había en la comarca? Es que eso es lo que generaba que en el centro de Bilbao estuvieran las sedes bancarias. Claro, porque aparecen vinculadas a la actividad económica que estamos viendo. Y en el momento en que desaparecen, claro, es reflejo de que desaparece esto porque ha desaparecido lo otro. Pero en el fondo, la gran ciudad es la recogedora de las actividades económicas de alto valor añadido. Y esas están más relacionadas con la oficina de sentarse y trabajar que con la oficina de producir. De todas formas, la topografía es algo que afecta, pero no tanto, porque es la misma desde el siglo XIX hasta hoy. Y aquí las empresas empezaron a instalarse en la industria del siglo XIX y se desarrollaron. Y topografía más difícil que la de Eibar, fíjate cómo se desarrolló en el siglo XX. No, yo creo que la topografía, efectivamente, la topografía no creo que sea la referencia fundamental. O sea, hay otras cuestiones, o hay muchas cuestiones para ver cómo se desarrollan las cosas, hay otras cuestiones independientes que no... De elementos que interactúan y generan un poco que interviene, yo creo que comparto también la cosa, en el sentido de que, a ver, nuestra topografía nos ha impedido generar una trama urbana extensiva. O sea, Bilbao no tiene una conexión urbana con Erandio ni con Baracaldo, o sea, y somos los municipios colindantes, mucho menos con Chorierri, o sea, que ya sea al otro lado de la chamba, que es como... Entonces, la falta o la dificultad de que la trama urbana, de que el continuo urbano haya tenido unos sitios donde expandirse, también ha sido una dificultad. O sea, eso es algo que Bilbao ha tenido que superar para poder llegar a tener la capacidad económica de empleo y de población que ha generado la área metropolitana, ha tenido que superar unas dificultades topográficas muy importantes. Y que partes de ellas están sin solucionar. Y está hecho que haya habido un Bilbao urbano, residencial, de esos Bilbao industrial aparte. Eso es. O sea, que es que lo que ha pasado con el puerto. Yo cuando visité Berlín en el 94 vi que las dos ciudades estaban suturadas y sobre todo Bilbao. Bilbao, el puerto y la ciudad urbana se estaban suturando cuando el puerto se trasladó a la costa ya. Entonces la ciudad recuperó un territorio sobre el que actuar. Lo que pasó en Berlín, ¿no? Cuando toda la zona de Kreuzer, por ejemplo, que estaba bombardeada en el 94 todavía, estaba en ruinas, la ocuparon a extenderse y conectar las ciudades. El Bilbao que tú has estado comparando no es ese Bilbao que el país pasado y se habló de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes es el Bilbao. Es el metropolitano, sí. No, olvidaros de Bilbao. En 1 millón de habitantes Lo que es el Gran Bilbao que decíamos antes, hoy son 980.000 habitantes. Sí, sí. No llegamos al millón de habitantes. Para pasar del millón tenemos que coger Vizcaya entera, donde queda Mundía, Marquina, Guernica y tal. Porque hoy... Sí, no, la comparativa no. Pero los sábados a la tarde están aquí. Vale. también de la mañana, por eso estamos algunos bilbaínos. Yo quiero recordar un curso que uno de los amigos que se hablaba de Euskópolis y hablaban del modelo holandés de unir las 3 ciudades o de un sistema de ahora y aquello que sí tenía la teoría tuya del crecer. No, vamos a ver, la mejora del sistema de comunicaciones. Euskadi ahora le llaman Euskadi. La ciudad, sí. O sea, no estaba soñando nada. Claro, ya un día, ya no voy a hacer una tontería de ti, o sea, el día que realmente tengamos el TAP y nos podamos mover en media hora hasta 6 metros, lo que tenemos que proponer como
digamos, este que tenemos aquí, empezamos con el sonido y lo grabamos. Lo guisamos. Y el colegio de arquitectos en el horno. Todo un blog, con Glorio, efectivamente. Hombre, de todas formas, el urbanismo es muy cambiante y difícil de prever, porque las mitas inglesas que construyeron para descongestionar Londres, que fueron construidos en los años 50, Milton Keynes y todas estas eran ciudades paradisíacas. Y ahora es donde ven los todas sus películas de gente problemática. No, yo lo que pasa, mira, obreros ahí yo problemáticos. a mí realmente lo que a mí realmente lo que me ha llamado la atención analizando estos años que he estado analizando algunas de las ciudades es el metro. O sea, nosotros no somos conscientes de qué es lo que hace funcionar una ciudad. O sea, la construcción que hay bajo rasante simplemente del sistema ferroviario, eso es impresionante. O sea, pensar, por ejemplo, esto es una hipótesis absurda quizá, ¿eh? O el saneamiento. Entonces, claro, cuando me hablas, no, vamos a hacer unas ciudades, unas new towns, que efectivamente es un reflejo probablemente del crecimiento o de la llegada de nueva gente a la ciudad, pero claro, tú, las posibilidades que se te abren en Londres, ¿cómo vas a poder tú cambiarlas con una city hecha a 50 kilómetros? O sea, eso está fuera de toda... Otra cuestión es que siempre hay quien en un momento dado pues no le queda más remedio que aceptar, tú te tienes que ir allí porque no hay otra opción, ¿no? Pero, claro, realmente pretender que por interés especial alguien elija una ciudad a 50 kilómetros de Londres antes que el propio Londres, a mí me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creerlo cuando veo las distancias que hay entre los centros de actividad económica dentro de las ciudades. Son distancias mínimas. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con la City? Pues muy sencillo. La City tiene 7 millones de metros cuadrados de oficinas en el centro de Londres. Y Canary Wharf tiene 2 millones. O sea, el centro de oficinas de Londres son 7 millones en la City y 6 millones en Westminster. Si tú quieres hacer un espacio de imagen, de representación, algo que sea capaz de plantar cara a la imagen de Frankfurt, pues solo te queda o empezar a admitir que en el centro de Londres se empiezan a hacer edificios desproporcionados, que es lo que se ha hecho, o no sé cuál es la alternativa. Crear un nuevo foco, ¿dónde? ¿Un nuevo foco dónde? Y es lo que se ha hecho. O sea, Londres, para seguir manteniendo su imagen de gran centro de negocios, ha tenido que admitir que en el centro, que tiene 7 millones de metros cuadrados de oficinas, sea el espacio en el que se va a plantar cara a la imagen de la de Fans. Entonces, claro, cuando decimos, no, la distancia a 50 kilómetros, o sea, yo creo que el tema de las distancias es un tema que vale para un día de vacaciones, no tiene mucha importancia, pero cuando se repite sistemáticamente todos los días, no, las distancias tienen que ser muy cortas, porque es que si no... Claro, no, es que va todo relacionado. Ya, pero corto el tiempo, corto. Pero ¿por qué entonces todos los centros aparecen abigarrados en espacios céntricos? Claro. Porque no dependes de media hora. Y con media hora, un día de vacaciones puedes dedicarla, pero sistemáticamente en el trayecto de todos los días tú no puedes dedicar la media hora cuando tienes posibilidad. Hay mucha gente que dedica media hora y en Madrid, por ejemplo, muchísima gente tarda más de media hora a su trabajo. Sí. No, vamos a ver. Eso solo hace falta, vamos a ver, eso solo hace falta... Sí. Claro, o sea, esos minutos dependen de cuál es mi capacidad económica. A menor capacidad, más tiempo tengo que emplear en trabajar. Oye, bordeando el tema de tu conferencia, ¿conoces las ciudades saudíes? Estas nuevas ciudades construidas en el desierto. Pues mira, me empecé a interesar por ellas cuando descubrí que en los últimos 10 años
los edificios más altos, te estoy hablando de más de 400 metros. O sea, que la torre del World Trade Center es ya es nada. La de Nueva York. Que todas están entre 500 y 1000. Todas están fuera de Londres o Tokio. Están en el sudeste asiático, en los Emiratos Árabes, están en esa zona. Pero cuando empiezas a estudiarlas, ninguna tiene la centralidad que tienen las que están construidas. La centralidad, digamos, la compacidad. La compacidad. Es más, y lo que más me sorprende de Londres es que la compacidad de lo que se está haciendo en Londres es mayor, porque es que la están haciendo en el casco histórico, mayor que la que tiene la de Nueva York. Es decir, en este momento han puesto 5 o 6 torres en un espacio mínimo, o sea, sin prácticamente con las calles del casco histórico, Bishopsgate y Fenchurch. O sea, en realidad uno piensa, ¿y cómo esto es posible? Pero claro, es que ¿qué haces con 7 millones de metros cuadrados de oficinas? Claro, es verdad que en París pasa exactamente lo mismo. En París la Défense tiene 3.800.000, no llega a 4 millones, y sin embargo lo que se considera el espacio de oro parisino, que es el espacio que está, según subes subiendo por los Campos Elíseos hasta l'Étoile, a mano izquierda y mano derecha también, ahí hay del orden de 6 millones de metros cuadrados de oficinas en todo el espacio central de París, y sin embargo hay, por la condición de espacio histórico a preservar, pues no ha habido todavía ningún movimiento extraño. Es verdad que los únicos movimientos tendentes a redensificar en París están en todo el borde del anillo del periférico. Hay en esos espacios, digamos, al borde de la autovía, que han quedado de alguna manera pues también en desuso como consecuencia de tener actividades de almacenaje y tal. Ahí sí que está habiendo transformación. Ahora, en lo que es el espacio haussmanniano histórico, el más céntrico de París, digamos, si la vialidad está a 6 kilómetros, ese espacio que puede estar a 3 kilómetros, que son los que darían 3 por 3, pues 30 kilómetros cuadrados o 40 kilómetros cuadrados, esos son intocables en París. Londres, sin embargo, ha pasado por encima de todo, por transmitir una imagen tan potente como la de Frankfurt. Frankfurt tampoco tiene tanta compacidad. O sea, tiene unas torres que efectivamente, vistas desde el otro lado del río, generan una imagen de espacio compacto. Pero una vez que tú circulas por allí, están bastante separadas. No es lo mismo que Londres. Yo... El axioma de crecer y crecer y crecer. Lo decía aquí, decía la primera ministra española, crecer y crecer. Y al día siguiente fue aquí. Al menos En este momento, mira, en este momento el proyecto que tiene Tokio es el tren de alta velocidad que va a salir de un centro que está apoyado en la Yamanote Line, que es la que define el espacio central, que es Shinagawa, y de Shinagawa tienen previsto un tren que va a funcionar a 500 kilómetros por hora para llegar a Nagoya y Osaka. O sea, tienen previsto que en 20 años ya no va a ser el Japón de los 35 millones, va a ser el Japón de los 50. En Tokio, no va a ser el Tokio de los 35, va a ser el Tokio de los 50. De los 50 millones. O sea, lo de crecer y crecer, yo veo que es una realidad y en este momento muy apoyada en el sistema ferroviario. Otra cosa es que políticamente, pasa que políticamente es más fácil vender la descentralización que la centralización. Y Japón ha estado vendiendo los últimos 15 años con el desarrollo de Marunouchi en el espacio central, la centralización y la venta de la imagen de una ciudad potente y con capacidad de ser alternativa a Manhattan. Y Manhattan tampoco está dejando de crecer, porque el proyecto de Hudson Yards, que en este momento está vinculado, no sé, económicamente, no sé cómo está organizado exactamente, pero hay un proyecto para pasar por debajo del Hudson hasta New Jersey, para facilitar los tráficos de trabajadores. O sea, crecer y crecer es algo, digamos, consustancial al ser humano, de lo que difícilmente te hace escapar ni tan siquiera una estrategia política contenedora de esas iniciativas. O sea,
Bueno, pero es que lo ambientalista, o sea, ya lo habéis oído a al catedrático de Madrid, ¿cómo se llama este? Que es el presidente de la fundación de Norman Foster en Madrid. ¿Cómo se llama? Galeano. Pues que los centros urbanos son lo más ambientalistas o tienen el carácter más ambientalista que se puede tener, pues son los menos consumidores de recursos, tal, o sea, ese es un discurso que se puede, No, tiene una parte de verdad, que sí, que sí. Que sí, o sea, ese es un discurso también. Claro, este también aparecía en una de las entrevistas que tiene habitualmente, que ya ha pasado a otro nivel, ya es capaz de decirlo todo lo contrario de lo que quieres oír porque no está en otro. Bueno, nos tendría que cortar el presidente, ¿no? O tenemos a la vocal. Bueno, ese ya te lo dejo para ti. No os marchéis muy rápido.